cuento, estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas, esto es Fin, cuentas sin cuentos, por fin. ¿Qué tal, prestosos, prestosas? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? Nos echabais de menos, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos de nuevo, otra vez, otro mes más. Ya sabéis que siempre es el último jueves de mes, lo que pasa que, bueno, por problemas y por ganas de teneros aquí con los invitados que tenemos, tuvimos que esperar un poquito más para que pasaran los eventos y poder tenerlos con nosotros. Bueno, esperamos de corazón que os hayáis divertido durante el verano, esperamos de corazón que empecéis el otoño y empecéis el invierno, la última parte del año, con ganas, con fuerzas y sobre todo siguiéndoles. Ya sabéis, en este momento comienza el Rincón del Prestoso. Pues comenzamos este primer programa del otoño con muchas ganas, con mucha energía y con un deporte nuevo en nuestro canal del Prestoso. Ya sabéis, yo siempre me reitero diciendo que, bueno, que vengo del mundo del trail, que siempre tenemos una parte para corredores y corredoras o eventos que tengan que ver con el mundillo del correr por el monte. En este caso también vamos a hablar de correr, pero de otra manera. Muy afianzado ya en Asturias, una de las únicas pruebas puntuables para el Campeonato de España de motor. Hoy tenemos el placer de venir aquí a meter ruido, sin coche, pero a meter ruido y hablarnos un poquito de todo lo que tenga que ver con el Rally Villa de Llanes. Tenemos con nosotros, acompáñame ya, venga, vente para acá, pásate aquí, Alex da Rosa. ¿Cómo estás, amigo? Ahí le tenemos. Bienvenido al Rincón del Prestoso. Bueno, vienes como quien dice en caliente, ¿no? Viniste andando, pero vienes en caliente. Hace nada, ¿no? Este fin de semana pasado tuvimos el placer de poder seguir. Yo seguí un poquito, no tuve mucho tiempo porque estaba en un evento, pero pude ver un poquito a través de la retransmisión que hiciste este año del rally. Bueno, ¿cómo estás, lo primero? Cansado. Cansado, ¿verdad? Sí, pero bueno, bien. Al final el rally para muchos se acabó, la bandera de cuadro se dio el sábado por la noche, pero para nosotros la bandera de cuadro me parece a mí que todavía le quedan 3 o 4 días más de recoger todo lo que, por la parte logísticamente, todo lo que hay que recoger por los tramos y limpiarlos y hacer pues luego ahora viene un poco pues todo lo que es papeleo y demás y nada, pues nos queda tiempo. Luego ya yo creo que para el lunes, martes que viene ya podemos decir, bueno, ya bajamos el pistón. Y ya pensar en el 2026. No, ya estamos pensando en el 2026. Ya está. Bueno, cuéntanos un poquito, 48 ediciones, Rally de Llanes. Yo creo que toda persona que esté ligada o vinculada de alguna manera al mundillo de los rallies, bueno, escuchar hablar del Rally de Llanes, Villa de Llanes, bueno, pues ya es una prueba ya, ¿no? del Mundial. Este año comentaba yo un poquito también que bueno, son de las dos, ¿no? Junto con el Príncipe de Asturias. Sí, somos los dos del Supercampeonato de España. Eso. Bueno, lo primero, ¿cómo entraste? ¿Cómo te dio a ti por entrar en este mundillo? Bueno, yo, a ver, entré como gran parte de los chavalines de Llanes hace muchos años, pues todos los chavalines, pues al final, hombre, ahora ya tenemos toda la gente, pues tenemos muchos más medios, pero de aquella, bueno, pues yo fue en el año 95, más o menos, que tendría, no sé cuántos años, pero muy pocos, 14, 15 años, 16 años, pues bueno, éramos un grupo de chavalines y que vamos a los parques o a echar una mano de comisarios o lo que nos pudiéramos hacer un poco.
Y yo tengo la suerte de vivir justamente enfrente de la escudería, entonces al final, pues digamos que cuando mientras otros iban a jugar al fútbol, a pegar un balón, pues yo me iba a la escudería allí a empezar bueno, pues a empezar con los ordenadores un poco a echar una mano, a colaborar y pues desde el año 95, me acuerdo del 95 por el Windows 95, me acuerdo que me puse un ordenador con Windows 95 de enfrente y pues hasta el día de hoy, ahí poco a poco subiendo, pues con muchos más compañeros que entre todos pues echamos una mano a hacer rally. Y cuéntanos un poquitín, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de rallies, ¿vale? Yo veo rallies, me gusta, porque veo pilotar, bueno, pues veo la afición que hay y me gusta. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo nace el hacer un mundial, no un rally? ¿Cómo nace? Es decir, ¿cómo lo preparáis? Ahora ya lleváis mucho tiempo, ya sí. Seguramente ahora ya es coser y cantar, ¿no? Entre comillas, ya es mucho más fácil, ya lo visualizáis. Bueno, sí, con sus contras, ¿no? Sí, pero ya lo visualizáis, es siempre mucho más fácil. Pero bueno, ¿cómo te planteas, ¿no? Cuando tú entras, claro, me hablas de que llevas aproximadamente unos 20 años en el mundillo, el rally este en cuestión lleva 48, sí. Bueno, ya te viene hecho, ¿no? La cosa, como quien dice. Siempre hay mejoras, porque, por ejemplo, hablando así un poquitín, la retransmisión este año fue por primera vez. ¿La retransmitisteis en directo? Bueno, ya hicimos algún pinito parecido y intentamos hacer, lógicamente, a ver, hay cosas que al día de hoy son increíbles, o sea, en nuestros últimos años, vosotros sabéis tecnológicamente, los drones, posibilidad de conectar en directo, esto hace 4, 5, 6 años, un DJI era inviable. A los costes, vamos a decirlo, razonables. Las mochilas, un like, o sea, todo lo que hay al día de hoy, una Starlink, es que hay cosas que ahora mismo te permiten hacer más cosas, porque siempre se hizo, pero vosotros que sabéis un poco de números, acordaos lo que costaba alquilar una hora una conexión de satélite para poder hacer una salida, eso era inviable. Entonces, toda la tecnología sí que te está permitiendo hacer cosas como esto que estoy haciendo aquí ahora mismo y todo eso pues va mejorando el sistema. Entonces, bueno, este año sí que nos tiramos adelante a hacer nuestra producción, porque nosotros sí que teníamos una producción televisiva de la Federación Española que hace parte de los tramos, pero sí que hay otras que lógicamente por logística no lo pueden hacer todo y entonces ahí, bueno, pues surgió la idea de hacer los huecos que quedaban para poder hacer en directo los streaming y la verdad que un éxito, contentísimos. Sí, al final la verdad que todo tenga que ver con el streaming, mucha gente que no puede estar in situ, o mucha gente, mira, hay gente que no conoce el mundillo. Yo, por ejemplo, a mí nunca me dio, tampoco me coincidió, pero nunca me dio por ir a ver un tramo, ni a ver y sin embargo el otro día, bueno, pues un poquitín, pues porque la gente que grababa eran conocidos míos y demás, bueno, pues sí me conecté un ratillo, bueno, pues estaría igual media hora viendo el rally y... Bueno, te guste o no te guste, al final es un espectáculo, ¿no? Y al final, muy sencillo, porque al final hoy en día con los móviles que tenemos, con la tecnología que hay, puedes seguirlo perfectamente. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar el deporte del motor es un deporte que a todos nos gustan los coches, o sea, a todos parece que cuando tenemos dinero queremos comprar una casa, un coche, ¿no? Y es una cosa que te gusta, el coche te transmite unas sensaciones, o sea, cualquiera que sepa un poco de marketing sabe que los coches al final, si os fijáis bien, los focos, los propios fabricantes fabrican los coches que se parezcan felinos y todos tienen, o sea, el coche no es simplemente el coche y ya está, hay mucha cosa detrás y todos tenemos una conexión con los vehículos y luego el motor, el sonido del motor, todo tiene digamos una conexión, entonces a todos nos agrada ir a ver un coche o creo que es un deporte que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí que notamos, por ejemplo, nosotros hace unos años ya empezamos a hacer un tramo urbano allí en la playa de Toró y conseguimos lo que no conseguimos, porque al final había gente de Llanes que hacía 20 o 30 años iba a ver los rallies, pero ya no tienen una edad y de esa forma conseguimos que caminando poco pudieron volver a ver los rallies. Entonces, al final el motor, gracias al streaming, gracias a todo esto, podemos acercarlo a gente que le gusta, que sabe que le gusta, pero a lo mejor no se atrevían a coger a madrugar e irse a un tramo, a medio de un tramo, a ver un rally. Entonces, bueno. ¿Cómo elegís los tramos? Es decir, al final, bueno, estoy hablando como un parvulito, que no tengo ni idea. Yo quiero hacer un rally o voy contigo a hacer un rally, ¿cómo os vienen impuestos? Es decir, bueno, pues este rally se compone de tres carreras, 3 distancias, no sé cómo lo llamas, 3 tramos, uno tiene que ser de estas características, con tanto positivo, con tierra, con tal, ¿eso os viene impuesto desde la federación o cada prueba...? No, hay unas directrices. Luego, por ejemplo, cada rally tiene su propia historia. Como cualquier otro tipo de carreras, cada una tiene su propia historia. Entonces, al final hay unas medidas. Nosotros tenemos que andar entre 120 y 150 kilómetros cronometrados. Hay unos tiempos, no podemos hacer el infinito. Hay unos kilómetros muy importantes alrededor de Llanes,
no podemos venirnos de Llanes, no podemos venirnos a hacer un tramo infiesto, que hay unos muy buenos tramos, por ejemplo, en infiesto, no podríamos ir porque el vehículo tiene una gasolina, tiene unas ruedas y tiene que volver. Entonces, se puede hacer refueling remoto, se pueden hacer cambios de ruedas remotos, pero al final complica mucho la logística del rally. Entonces, al final es como poner un compás, hacer un círculo alrededor y ahí buscar. ¿Qué ventaja tenemos nosotros en Llanes? Tenemos nuestro querido Cuera, que como decimos en Llanes, es muy bueno para muchas cosas y malo para otras. Entonces, ¿qué ventaja tiene el Cuera? Que la atraviesas de un lado a otro hacia los picos y tienes unos tramos de montaña increíbles. Al final lo que buscas que sean lentos, porque son menos peligrosos, tienes que buscar tramos revirados lentos, que no estén muy rotos, y que el vehículo vaya muy rápido, pero que no vaya a unas velocidades muy rápidas, porque al final, como toda la vida, los impactos a más velocidad, más probabilidad de daño de los pilotos. Entonces, al final, hay que buscar tramos revirados, siempre buscas, por ejemplo, intentar pues también hacerle el menos, vamos a decirlo, bloquear lo menos posible, o intentas buscar también que sea lo más sencillo para los públicos. Se juntan muchísimas variantes para hacerlo. ¿Cómo ves el público? Tú, que eres una persona que además de moverte, bueno, en el trail, madre mía, en el Vía de Llanes también te mueves internacionalmente, porque bueno, formas parte también, que lo comentábamos un poquitín fuera de cámara, bueno, estás muy metido en el mundo de lleno y bueno, pues estás en los circuitos internacionales también. ¿Cómo ves el público? ¿Cómo ves el cariño hacia los rallies aquí? A ver, el público, por ejemplo, en Llanes, yo creo, o sea, nosotros vas andando por la calle... Por lo que tú ves, lo que te transmite a ti la gente. Estos días, por ejemplo, vas andando por la calle y yo estaba tomando un café y la gente te para, y la gente te felicita, y porque el rally de Llanes, por ejemplo, concretamente, es parte de Llanes. O sea, nadie de Llanes no entiende, es como las fiestas, es como, digamos, estamos en la Madalena, la Guía, o sea, la Madalena, San Roque, la Guía y el rally. Entonces es como parte de la esencia del rally de Llanes. Pero aparte, luego el aficionado, hay aficionado totalmente fiel, hay aficionados expertos, o sea, gente que viven de esto, que saben ir a los tramos, que se colocan perfectamente, que vienen de vacaciones a Llanes y que lo disfrutan. Luego hay el que viene por curiosidad, sí, un bueno, poco, que le pilla ahí un y poco luego, de como siempre, hay sopetón. el gamberrete, por ejemplo, de alguna forma. Pero bueno, al final, este año hubo muchísimo público, las imágenes y las fotos las podéis ver, porque es un espectáculo muy bonito, es un espectáculo gratuito. Luego hay otro tema que también hay que tener en cuenta. ¿Cuántos deportes hay que sea totalmente gratuito? O sea, porque al final, si te fijas, todo el dinero que conseguimos generar, o todo el dinero que conseguimos a través de sponsor, a través de la inscripción y demás, a través de, lógicamente, los apoyos institucionales, todo lo gastamos en hacer un evento totalmente gratuito. Entonces, es complicado de la forma de que al final el espectador va a un sitio totalmente gratis y le damos un espectáculo totalmente gratis. Bueno, hay de todo. La verdad que la gran mayoría, y sobre todo este año, muy bien, o sea, las cosas como son. ¿Qué diferencia ves? ¿Qué diferencia ves? Vamos a comparar de organización, en cuanto a organización, por ejemplo, aquí en el Vía de Rallys, en el Princesa de Asturias, que también seguramente lo conoces de primera mano, con otros rallies más internacionales. ¿Qué hablamos? ¿De presupuestos? Bueno, hablamos de... al final sobre todo, ¿no? Al final es es un todo tema dinero como... económico, dinero, lógicamente, Claro. de hechos de calendario federativos, pues todo tiene un dinero, claro. El siguiente salto, que sería el europeo, es increíblemente, o sea, no es el doble, es el 10 veces más. Pero, ¿cuál sería ese salto? Es decir, para mí, que no tengo ni idea, es decir, de poder correr un campeonato de España, por ejemplo, Sí. a correr un europeo, a mí como aficionado, ¿yo en qué lo notaría? ¿En que pudieran venir mejores pilotos? Al final sí, que tienes mejores maquinarias, digamos, tienes pilotos más rápidos, gente pues igual que ver un partido de primera, un partido de tercera, los equipos tienen mejores vehículos, pero al final, o sea, el Supercampeonato de España es lo máximo Claro. y el nivel que tenemos es increíble, o sea, solo hay que ver las imágenes pues, el ganador, en este caso de cohete, por ejemplo, el ganador, y con PIN, y ¿sabes? Cómo iban, y hay que verles, pues, por ejemplo, cómo llegaban a los sitios y cómo funcionaban, o sea, el Supercampeonato, Sí, el Supercampeonato se va muy rápido, se corre muy rápido y el nivel es increíble, o sea, el nivel es muy alto y lógicamente europeo y mundial ya es otra historia. Pero a nivel de presupuestos, sí. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un presupuesto, o digamos que las cosas en Llanes las hacemos muchas dentro de casa y tenemos un presupuesto menor que a lo mejor que otras pruebas, pero luego al final el resultado, pues ahí lo puedes ver, es igual que cualquier otro. Sí. Por supuesto. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a mantener lo que tenemos, mantener el Supercampeonato, lógicamente, trabajando porque el con siguiente calidad. salto es inviable, aparte que es inviable por muchas razones.
seguir manteniendo su supercampeonato, siguiendo haciendo un rally disfrutar, siguiendo que el pueblo, seguir siendo queridos por todas partes, tanto por pilotos, copilotos, como nuestros propios vecinos, que al final son los de que de una forma u otra pagan el evento. Sí, sí, está claro. ¿A dónde te diriges, macho? Creo que ya en nada vuelas alto, ¿no? Sí, bueno, ahora me voy al rally que se llama Rally Central Europa, que es Austria, República Checa y Alemania, y de ahí me voy a Japón. Y cuéntanos un poquito qué función tienes tú allí. Anda, cuéntanos, que no es solo el Vía de Llanes. Sí, bueno, ahí digamos que soy como el responsable técnico de todos los sistemas de cronometraje y de posicionamiento GPS que llevan los vehículos, y bueno, esto daría para un programa completo. Pero bueno, básicamente desde hace 11 años estoy dando vueltas por el mundo con el Mundial de Rallys, y este rally ahora vengo de Paraguay, Chile, y el rally de Chile fue mi rally 160 del Mundial seguido. Madre mía. O sea que de la pastelería nada, los pasteles nada. No salen de tus manos. No. Si tenéis que comer lo que haga yo, vamos mal. Bueno, macho, pues se queda corto hablando de rallies. Hablas tanto como yo, ¿eh? Sí, ahí yo te dije que... Hoy los invitados que tengo aquí vamos a tener que pedirnos el turno para poder hablar, porque vamos a tener mucho juego. Oye, sí. Macho, que ha sido un auténtico placer, Alex. Que ahora ya estamos en contacto, que antes lo comentábamos, queremos que este programa sea un programa en el que todos los deportes, sobre todo que tengan que ver en Asturias, tengan voz y voto. Hablábamos antes un poquito también de que el rally, bueno, pues sí es verdad que se ve mucho, pero bueno, al final quitando TPA un poquito caballos de metal y poco más, a no ser que sigas los rallies, que ya, bueno, pues sí puedes ver algo más, queremos daros voz, queremos aparte es que Asturias es potencia. Por eso. Quiero decirte, los pilotos, el plantel de pilotos que tenemos campeones de España, tenemos dos pruebas, tenemos el privilegio de tener 2 pruebas del supercampeonato en Asturias. O sea, Asturias a nivel de España estamos un nivel muy alto. Bueno, dícese que Asturias es España y el resto tierra conquistada. Bueno, para algunos, ¿o qué? Sí, pero vamos, quiero deciros, el motor, bueno, ya no te digo Fórmula 1 Fernando Alonso, pero quiero decir, gracias a Dios el motor estamos... Bueno, Asturias siempre estuvo vinculado de alguna manera al motor, siempre. Sí, lo tenemos a un nivel muy alto, o sea, tenemos de verdad, si empecéis a tirar del hilo y a rascar todo lo que hay del motor, igual... Algunos se asustaría a los niveles en los que estamos llegando a Asturias. Qué bueno. A nivel mundial, Fórmula 1, circuitos, de todo. Qué bueno. De todo. Oye, Alex, tío, que ha sido un auténtico placer, que ahora ya tenemos tu teléfono, ya sabes dónde estamos. Si estoy, así que bueno, si no estás, te esperamos. que lo dicho, vale, que fue un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir a acompañarnos al Rincón, y que sepas que esta es tu casa para lo que necesites si quieras, aquí nos ves. Perfecto. Vale. Venga, nos vemos. Gracias, amigo. Gracias, Alex. Bueno, pues... Te cuento, estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin, cuentas sin cuentos. Por fin. Bueno, pues estamos de vuelta. Qué maravilla, ¿verdad? Hablar del motor. Yo soy un desconocido, ya sabéis, ya os dije el primer programa que muchos de los deportes que íbamos a tratar aquí, pues no tengo ni idea. Los ves, los escuchas, tienes amigos que te hablan de ellos, pero que bueno, siempre tener gente aquí ligada directamente con el deporte del que hablamos, la verdad que te llena. Y que sepáis que yo aprendo rápido, aprendo rápido. Cambiamos de tercio. Aquí estamos acostumbrados a tener a los mejores. Aquí no andamos con chiquiteadas, aquí siempre que queremos traer a gente traemos los mejores, sea cual sea la disciplina, los mejores. Si os acordáis, en el último programa hablábamos con uno de ellos, con un chaval que también le daba las piraguas, Javi, que se iba a cambiar, que iba a dejar ese K1, iba a participar por segundo año consecutivo y además con ganas de victoria. En el K2 no pudo ser, quedaron terceros, lo intentaron, arriesgaron un montón, pero quedaron terceros. Desde aquí, Javi, que sé que nos estás escuchando, habéis sido unos fenómenos, lo habéis intentado, y a los que lo estamos viendo o lo estábamos viendo desde casa nos habéis hecho disfrutar una auténtica pasada. Así que gracias por lo que os toca. Y ya lo sé, seguimos pendientes de ese viaje en
En Piragua, lo sé, tenemos que hacer un prestoso, un Piragua. Bueno, pues si hablábamos con Javi, que era el vencedor hacía 3 años del K1 del Espiragües de Ribadesella, aquí en Asturias, pues tenemos que hablar con el número 1 del 2025 del K1. Y tenemos el placer y el gusto, vente conmigo, compañero, de anunciar al bueno de Abel. Abel, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Siéntate a gusto para atrás, Sí, como si sí, estuvieras sí, en no, tu yo casa. en casa estoy, Eso, como en casa siéntate estoy. ahí tranquilamente. Uy, te traje un regalín Cuando- antes de nada para ¿Qué que lo abras dices? cuando eso. A ver, no, vamos a abrirlo ahora mismo. Ya nos parecemos Es un al broncano, Bueno, chaval. ojalá Pero aspire guapo, esto más pero arriba guapo, y más, pero guapo. pero es un detalle, A ver, ya te ¿qué digo, llevo? no hay nada Cuéntame, que- ¿qué llevo? Cuéntame, ¿qué llevo esto? Es una ¿Qué camisetina que me hizo el patrocinador, Polledo, que la Vale. tengo yo también puesta. Ah, y como la tuya, Sí, pero claro, negro. claro. Qué guapa. La silueta soy yo, tampoco por presumirme ni Qué nada, no, pero la vese, decidió poner vese, él. La vese en el decidió poner él. flequillo, que es tú. Sí, sí. Sí, señor. Oye, un millón de gracias, cagón, da Nada, un gusto. millón de nada. Bueno, a ver si sentamos precedente y la gente ahora bien con... Íbamos a aparecernos aquí al broncano, nos viene un pelotazo de esos millonarios. Me cago en Dios, que te para venga la aquí tele. lo que haga falta. Bueno, gracias, de verdad, de corazón. Nada. Oye, enhorabuena, tío. Muchas gracias, Cuando muchas gracias. hablaba contigo, bueno, para que vinieras al programa, para intentar, decías, me cago en 10, chaval, pero que yo no soy nadie, que, Vaya, que si ¿por yo- qué me llamas a mí? Que me fai mucha ilusión, que nadie me entrevista. Aquí nadie y nadie, yo tampoco soy nadie. No, Lo que me, pasa es no, que si al tenemos final- que dar importancia a las cosas que pasan. Nosotros, ya lo decíamos antes con el invitado anterior, que nos gusta mucho, sobre todo, mover el deporte que es nuestro. Y el deporte nuestro, si hay un deporte también aquí, como él nos decía del motor, otro y son los piragües, ¿no? Cualquier no oyó hablar del Espiragües de Ribadesella, unos por Vélez. Yo voy a decirte una cosa, y ahí lo dije a Javi en su día, yo fui 5 o 6 años y no vi el Espiragües En la bajar ni vida, un ¿no? año. No, te lo juro. Pero bueno, Pero la fiesta yo también sé que mola, había hay que- piragües. hay que Bueno, meterse a mola todo, hay todo, que mola meterse a todo. todo. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Yo a tope de bien, ya te digo, encantado de estar aquí, de que habíais pensado en mí. Yo al final, y al cabo, lo que te dije, no me considero nadie para estar aquí ni nada. Pero no hace falta me ser presta, nadie, me presta simplemente mucho. y es el ganador Bueno, hombre. del K1. Bueno, ya lo sé, pero alguien tiene que ganar. Es lo pero, que dicen, es lo que pero, dicen. pero por eso yo quería tenerte, quería que me contaras tus experiencias. Pues oye, al final ser un vencedor de una fiesta de casa, porque al final tú eres de Cangues d'Onís, Claro. y eres de Ribadesella, pero corres con la Sociedad Deportiva y Cultural de Ribadesella, ¿no? El Exactamente. club con el que corres. ¿Qué se siente, tío? Buf. ¿Qué se siente cuando sobra el pito aquel, que sueltan aquel gancho, que marcháis esmanaos al río? Buf, pues yo, estos son los primeros años del senior, porque yo vengo del sub-23 y, hostia, te pones muy nervioso. A mi gusto, estar en la salida ahí, para mí es un horror, En los primeros segundos de la salida, estar nerviosísimo, pero luego ya te sueltas y... Porque vives quizá respirado pasas como más digo. nervios en esos momentos, ¿no? Uf, yo lo ¿Qué paso pasa muy por la mal, yo cabeza? lo ¿Qué paso te pasa muy por mal. tu cabeza? Yo Que no se suelta, que el gancho, que no salga el remo. Yo tengo una cosa hecha, que me lo dijo ya de aquella Kiko, Sí, que Kiko, sí, Kiko, es sí. muchas veces ganador del Sí, Sella sí, y eso, sí. y tengo en mente lo que me dijo él un día, que dijo él, cuando más nerviosos están todos, que cuando acaba el himno, yo cojo y meto 3 paladines para arriba para que se pongan nerviosos. Y yo también lo hago. ¿Sí, Yo o? cojo- sí, cuando están todos ahí es muy prestoso porque es una manera de la que yo me pongo muy relajado. Estás tú ahí y cuando eso... Están Asturias, coge, y pum, 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 y hacen todos ¡plas! Sí. Sí, Pero levantan es- todos la pala cuando eso. Y suena. Sí, sentíslo. Yo siéntolo. Bueno, y cuando te metes en río. Cuando te metes en río. Ahí es una locura. Ahí es una locura totalmente. En K1 no tanto como en K2, pero hay que tener suerte. Hay que tener suerte. En K2 yo creo que lo tienen más de otra manera. Lo tienen ya un poco decidido, salen adelante, ya pueden cogerse a... Bueno, sí, van por a ola, puestos. van en su sitio. En K1 tienes una pelotonera, yo salí el 121 en la salida. Y llegaste el 13, chaval. Sí, la verdad que llegué bien. Hostia, Bueno, cuidado, este año el río estaba muy seco, también influía de Sí. poder llegar más adelante o más atrás. Y- Bueno, pero para todos. Para todos, sí, eso es. Claro. Bueno, pero igual para el K1 estaba más fácil el tema ¿Qué vas de caudal. buscando? ¿Qué vas buscando cuando estás en río? ¿Qué buscas? Porque Javi, por ejemplo, explicábamos un poquitín cómo era el movimiento, ¿no? Cuando Sí. iban en K2, cómo iba el movimiento de la primera piragua, que era el que mandaba, los otros iban colocándose un poquitín dependiendo la ola. ¿En K1 y es similar o En y es más K1 fácil y es es- más difícil? Hombre, ni fácil ni difícil, hay que estar muy preparado Bueno, en el día eso de la ya carrera. partimos Partimos de la de eso, base. partimos de que hay que estar muy preparado. Está claro, está y que claro. tienes que estar muy concentrado y todo, y físicamente tienes que estar como un toro. Pero, hostia, en el momento en el que te subes en el K1 es una suerte también, es decir, que puedo estar adelante, puedo estar atrás, porque se te cruza uno por medio, Ya. como me pasó a mí el año pasado, que no fue del todo así, pero en la salida, como se dice muchas veces, no puedes ganar la carrera, Pero puedes perderla. pero puedes perderla. Y eso muchas veces te pone nervioso y dices tú, uff. Yo este año, por ejemplo, se me cruzó uno también, pero no me hizo nada como Ya. para poder acabar la carrera bien.
Pero, claro, pues tienes que pensar eso, dices tú, a ver si sale todo bien. Son los 200 primeros metros, luego ya... Sí, bueno, en el momento que coges... Pero, hostia, te pongo muy ¿Cómo se nervioso ese prepara, momento. tío? ¿Cómo lo preparas? ¿Tú, y es para ti algo especial, el preparar el sella? Lo que más. ¿Sueles competir en el sella o haces alguna competición más? No, vamos a selectivos. Yo en distancias de maratón compito normalmente. Ajá. Ahí está la pista, el maratón y el Sí, surf ski sí. que demás, pero yo compito solamente el maratón ¿Y sueles hacer un K1? en K1, K2 es lo que pinta. A veces voy con mi como te cuñado, cuadre, a veces ¿no? voy con Ah, vale. amigos, con quien pueda ir. ¿Y tenías en mente hoy, tenías en mente, El K1, yo tenía en mente el K1. sí, Yo siempre- ibas 100% Yo iba a poder 100% ganar? por K1. Yo siempre lo decía, cuando eso decía, yo no sé si va a ser este año, el año que viene o dentro de 10, pero yo quiero ganar el Sentir Sella. esa satisfacción, ¿no? Yo quiero tener la satisfacción de ganar el Sella. No sé si este año o el que viene, pero yo lo tenía dentro de mí, como el Lilia Tupuria y digo, Sí. yo voy a ganar. Yo voy a ganar el Sella, no sé de qué manera, pero de aquí a 20 años como haga falta. Yo ¿Cuántas quiero veces ganar. bajaste el sella antes de ese día? Antes de en el ese año, día, sí. uf, no sé, no, ya no, ni Se les sabe, cuento, ¿no? ni les Sabías cuento. les piedras, ibas viendo les piedras, Sí, cuando sí, ya bajaba la tenemos- marea, ya la tenemos marea les no, piedras bajaba el río, ya sabías... Sí, sí, ya le sabes de memoria, como si te ponen una venda, ya bajas por sitio. Y cuando te ves ahí, porque bueno, al final lo que decimos, ¿no? La salida es muy importante, bueno, que no te estropien, que no, bueno, en el momento que estás en el río, que pasan esos primeros metros, que ya te ves en una posición, ¿cómo vas remontando? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Daslo todo del principio? ¿Vas guardando? ¿Sabes? O sea, tú al final conócete lógicamente mejor que nadie, sabes que vas a ir de más a menos, sabes que tienes que pegar el primer tirón para ponerte en su sitio y después ir remontando. ¿Cómo planteas? Porque al final, bueno, Sí. y un esfuerzo máximo durante mucho tiempo. Es que, qué sé yo decir, porque el Sella yo lo llevo compitiendo pocos años, en verdad. En Alante, lo que se dice Alante, este año, el anterior y otra vez Bueno, que pero bajé en K1. ¿cómo lo fuiste viendo? ¿Cómo lo Sí, fuiste viendo? pues yo cuando in situ? este Eso es, año, este año. por lo que yo viví fue del principio ya me coloqué el séptimo, o sea, a partir de la salida, una vez que estabas colocado, yo por lo menos estaba el séptimo. Y a partir de ese puesto dices tú, puf, ¿dónde voy yo aquí? Yo lo que dije, ¿eh? Ya. Digo, puf, ya se me escaparon todas las posibilidades, ya no eso. Y en ese momento yo me relajé, que me pudo venir bien, porque veías a otra gente como que aspiraban a más y al principio Ya, lo daban todo. Y yo ya. lo que me pasó el año pasado, que lo di todo y al final llegué cansado. Y en ese momento dije, pues me relajo, voy buscando oles. Oles es cuando te pones Sí, a la cuando ola, va- que sí, pueden sí, ayudarte sí. un poco Sí, tirando sí, de sí, ti. tirar. Y voy a ver si me cojo alguna ola y si intento remontar poco a poco. Y claro, yo al principio del río iba séptimo. En puntos del río, yo en Remolina, me acuerdo que pasé séptimo, porque iba contando más o menos. Yo no pensaba que iba en ese puesto, yo pensé que iba más atrás. Pero luego vi la carrera y yo, bueno, iba séptimo por allí. Fui bajando poco a poco y fui remontando, intentando ir por los soles que más me convenían. Claro, lo que tú ibas viendo. Yo iba a mi bola. Sí, Iba sí. fuerte. Además, ese día yo me notaba bien, yo me notaba fuerte. Y iba remontando poco a poco. ¿Sabes tú? Luego pasé a 2 del tirón y digo, bueno, voy bien, hostia, voy remontando. Parece que voy Queda río y voy cogiendo puestos en el río. Me cogí a Kiko un poco más adelante, que iba tercero, yo iba cuarto. Ya iba, digo, hostia, que igual podemos hacer Muy podio, bien, que va podía- la cosa muy bien. Yo, claro, yo desde mi humilde pensamiento Bueno, digo, bueno, joder, bueno. igual se puede hacer algo guapo. Y más adelante veo que Kiko se queda porque yo me cogía ola de un K2 que estaba tirando más fuerte, que vino de atrás. Alguno que salió mal. Unos franceses, eran los franceses Sí. que llegaron conmigo a meta Sí, al final. Sí. Y un poco más adelante digo, igual estoy en podio, yo no lo sabía de esa. Igual estoy en podio, no lo sé. Y un poquitín más adelante cogí al segundo argentino, que era el que iba segundo en la que iba general. segundo en la general. Eso fue en Toraño. Iban primero y segundo, dos Primero y argentinos, segundo, ¿no? dos argentinos, Julián Salinas y Sí. Garrido Cochea, Sí. que nunca me acuerdo del nombre, que entrena conmigo, Garrido Cochea. ¿Sí? Sí, el argentino entrena conmigo. Y los cogí en Toraño a los dos. Bueno, los dos, uno estaba más delante que otro, pero lo cogí en Toraño. Y pregunté a Oki, que es muy amigo mío, que eso, lo vi ahí, en el puente de Toraño, y dije yo, ¿cómo voy, Oki? Y dice, "Pues, están los dos primeros delante". Y yo, claro, no me veía en podio. Yo ya sabía que iba bien. Yo, pero no pensé que iba tan bien. Yo, puf, no, pues ahora la cosa no Pues puede ahora tiene- decaer. ahora Ahora la tiene cosa- que- si sal con barba, Santo Antón. En Toraño, que fue en la mitad del río Toraño, ya cogí al segundo y digo yo, no, Hostia. aquí hay que ir a por todo. Ya, es una fuerza como que... Sí, claro, que se te viene ya todo- se te viene todo Claro, encima, claro, dices tú, claro. te sientes más fuerte de lo que estás, yo El creo. órdago, claro. Y sí, yo cogí, tiré para adelante, un poquitín más abajo, de la mitad
para abajo, la mitad que quedaba. cogí al argentino y, hostia, de la fuerza con la que vas, yo ya lo pasé. Por casualidad se quedó de la piragua que yo iba agarrado, que era un K2 de portugueses, Sí. y más adelante cogí, miré para atrás y sacaba yo distancia. Digo yo, que igual puedo ganar el Sella, tú. Que igual, ¿no? Diciéndolo qué así, pasada, digo, tío. uff, y eso te llena, ¿Cómo te va a da llenar, una no? energía. Después pasaron unos de Villaviciosa, amigos míos, Sí. que remé yo muchos años con Sí. ellos y sigo remando. Y me cogí a partir de ahí, de la mitad del río para abajo, a ellos, que pasaron a los portugueses y a mí, Sí. y a partir de ahí para abajo. Y uff. Y detrás de ellos, detrás de ellos, detrás detrás de digo, ellos, y- aquí, y como sin no mirar caiga para una atrás. bomba. Y sin mirar para atrás. Como no caiga una bomba, ya de aquí no me sacan. Qué pasada. Y resulta que los portugueses que se habían quedado, estaba cogiéndolos el segundo, que era Julián Salinas, Sí, el argentino, sí. y venía detrás tirando fuerte. Y uff, de aquí no me puedo quedar porque como me quede me apaña este y aquí se acabó la cosa. Entonces, no. Pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Fue recortando mi cachu, Sí. que al final a la meta, yo sacaba unos 200 metros, Sí. que unos 30 segundos Sí, o así. sí, 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 un cachu. Y a meta y saqué 13. Sí, 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 que remontó. Claro, la gente dice, no, llegaste solo esto, y yo llegaba... Sí, Bueno, sí. pero si tú llegabas así, él llegaba igual, ¿eh? Sí, no, O sea, también se veía que era claro. duro, muy duro, muy duro. Sí, Llegó pero da fuerte igual. también, pero... Oye, y cruzar ese puente, tío, con esa pila peña ahí en casa, como quien dice. Es que, ¿qué te voy a ¿Qué decir? pasa? Yo soy ribereño del Sella. Yo lo Pues vivo a tope. Pues Yo lo vivo como único. Para mí un campeonato del mundo Pues fíjate. no me Ya, hace no te vivir llama tanto como el Sella. el Sella, que para quedar campeón del mundo tampoco me veo yo posible. ¿Sabes lo que Bueno, digo, no? es que tampoco te veías posible Pero ganar un Sella, ya lo son tienes. diferentes disciplinas. Bueno, sí, pero es por comparar un poquitín el Exactamente, sentimiento, la sensación. por comparar el sentimiento. Yo a día de hoy prefiero ganar el Sella que ganar un campeonato del mundo. Así lo digo. Yo, Ya. a mi gusto. Bueno, hombre, para ti, lógico. Sí. Solamente por la gente, por todo, por el entusiasmo que te hace ¿Qué te ganar el pasó? Sella. ¿Rebusquinos? ¿O qué? ¿Eh? ¿Tenías rebusquinos? Que cuando Yo pasas el ese sueño, puente, yo el ¿qué sueño fue? mío tenía era yo el sueño que soñé siempre era llegar a la meta del Sella Sí. primero. Y una vez lo tuve, yo soñé con llegar Hombre, llorando, pero además por en- el sentimiento, en no buena, por... en, buena posición en la general, porque al final decíanoslo Javi también, dice, al final yo gané el K1, pero siempre me quedó esa sensación de que el mejor y el primero que cruza el puente del río. Sí, Lógicamente, sí, al hostia. final llegué un K2, ¿no? Pero bueno, al final, hostia, tío, es el ganador del Sella, al final, seas K2, sea K1, ojito. Sí, hombre, hay que tenerlo en ¿Notaste cuenta. repercusión? O de momento somos los primeros afortunados en Tenete. en el ¿Cómo canal repercusión? Prestoso. Yo qué sé, pues que te llamen de la prensa, del interview, de algún lado, ¿o no? Qué sé yo, préstame mucho el Fielato, que el periódico Sí, de el casa, Fielato que, local, que, sí. bueno, dieronme un incentivo, un premio que Bueno, daban normalmente y eso, bueno. y fui para allá a verlos y me prestaba mucho y qué sé yo, van a ponerme una placa, que es la placa de los campeones en Sí, Cangas, en el que hay. paseo, ¿no? Sí, En- yo que soy el tiene- décimo Qué bueno. campeón que van a poner la placa ahí. Hostia. Y hacen Eso junta ya también. en Cangas. En Cangas, en el pueblo. Sí, sí, en Cangues, sí. Y bueno, no, repercusión tampoco es que tenga mucha, pero a mí préstame. Bueno, repercusión. No, tienes bueno, que- vosotros fuisteis los primeros en llamarme y Bueno, eso, ya te escúchame, digo. pero al final hay que... Y es un ganador. El Sella, lo mismo que hablábamos antes del motor, el Sella a nivel nacional, unos para fiesta y Sí. otros para los piragües. Vale y, pa' todos. No, quiero decirte, pero que al final el Sella está ahí, ¿eh? Sí. No hay un deporte que solo conozcamos los asturianos, una prueba que solo conozcamos los asturianos. Para mí es la mejor fiesta del mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, pues a seguir tirando. Ahora un descanso bastante largo, a mi gusto, que después de la temporada larga de piragüismo viene un descanso bastante merecido, yo creo. Bueno, porque lógicamente tú no te dedicas al piragüismo No, yo- profesionalmente. Yo trabajo Eso es. mis horas. Una persona normal y corriente. Y como me hobby tienes el que te lleva muchas horas el entrenamiento, ¿o no? Mucho y muchísimas. La tarde, porque yo trabajo por la mañana y la tarde la dedico a ¿Cuánto entrenar a sueles tope. entrenar? Así en la ¿Cuánto suelo semana, entrenar? cuando ahora, por ejemplo, que estás de relax. Ahora de que vas, relax. sales de relax y sales al río, ¿o no? Sí, hay días que sí, remo una orina, unos 10, 12 kilómetros para relajar, pero normalmente en las semanas fuertes ¿Cuánto puedes entrenar? 18, 20 kilómetros al día, de 15 a 20, 3 días, 4 días a la semana. de lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Los domingos, y, día del previo, Señor. y previo competición. Por ¿Previo ejemplo, competición? Sí, si una prueba y el de sábado, esa semana, ¿qué metes de carga? ¿O no sueles meter carga? Se hacen semanas de carga y semanas de descarga. Exacto. Luego ya la semana Esa- previa esa dejas de descanso, ¿no? a la competición ya un poco más relajada, más de descarga, yendo en disminución, en escalera, Sí. bajando hasta el día de la competición. Que nos viene un poco mal también el jueves, que es la contrarreloj,
y te hacen... Ya para la posición de salida, ¿no? Sí, sí, y mental. Tú Bueno, ya, si quedas claro, mal uno va en la por lo contra, otro. dices tú, qué mal lo veo para el sábado. Pero bien, bien. No, En la K1 también competís, a ver, son, por un lado, los K2, la posición, Sí. van siempre primero ellos. sí, siempre. K2 senior, K1 senior, luego no sé si son K2 sub-23, K1 sub-23, luego ya van muchas categorías, que son muchísimas. Bueno, sí, son muchas, Metieron sí. unos últimamente, pero siempre fueron K2 senior y K1 senior. Yo salí del CEPU de los K1, salí el número 13, si no me equivoco, el 14, no me acuerdo Sí, ahora sí, mismo sí, que sí, quedé. sí. 13 o 14, pero de la general salí el 121. Madre mía, pues adelantaste ahí, macho, 100 y pico puestos. Sí, pero en la salida también es muy fácil porque Bueno, al estar el Club bueno, del pero y Río, es fácil para todos. los K1 salen más rápido. Y eso es sí. fácil para todos. ¿K2 para cuándo? Estaba ¿O qué? pensando el año que viene. Y haces lo mismo que Javi. Javi dijo no es lo mismo. Sí, sí. Una vez que Una vez cruces das el ella campanazo, primero. hay que Qué intentar bueno. tirar a ¿Y ello. qué vas a hacer? ¿Vas a intentarlo o qué? Sí, de momento tengo compañero que... Eso te iba a decir. ¿Tienes ya compañero? Hablé con el que quedó tercero, que es Así, con el que argentino. dices que entrena contigo. Entreno con él. Bueno, entrenamos juntos. Sí. Y hablamos para el año que viene si podíamos hacer un K2 y eso. Estamos hablándolo de momento. A mi gusto, es de los mejores compañeros que puede sacar ahora mismo. Qué bueno. Sí, sí. Y a ver lo que sale. Dios lo quiera, Dios lo quiera. Bueno, vamos a estar aquí otra vez. Vamos a estar aquí empujando, vamos a estar aquí remando. a ver. Tú les pales de momento, llévales por si nos dan nosotros por Eso. ponernos al piragüismo Sí, sí, también. sí. No te creas que coño si quieres venir a remar conmigo. cualquier cosa. Oye, Yo eso- también te invito, eso- como Javi. no, como Javi, no. Es muy amigo mío, yo también te invito a remar el día que quieras. Oye, bicho, Pero mira, que fue un placer. Ya me estás diciendo, corta. Es que ya lo decía antes, tío, que es que hablamos, entre los tres tenemos para una no, semana entera pa' escribir un libro. ininterrumpidamente. Sí. Y todavía nos queda un invitado, quedamos el subcampeón del mundo de trail. Ya. Que lo tenemos ahí, estará en Qué pena que no haya podido venir. Para Cazurrandia, nos va Sí. a atender desde Cazurrandia. Oye, que lo dicho, tío, que tienes tu casa aquí para lo que necesites, que este rincón es tuyo. No, Y yo que encantado de venir, que me hayas enhorabuena. Y que disfrutes y que te lo creas, tío. No, que no. siendo humilde y es el campeón. Eso del es, Sella. eso es. Así Hay que ser humilde. Gracias, amigo. Muchísimas mío, de verdad. gracias. Oye, gracias por esto, ¿eh? Vaya. Gracias. Pa' Vamos a ti. ponerlo- vamos a Pa' donde ponerlo la aquí. quieras poner. Vamos a ponerlo aquí. Pa' los Vamos a domingos. ponerlo aquí. Para los domingos, para ir a misa. Gracias, amiguín. A ver, te cuento, estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de Festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro. Todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin. Cuentas sin cuentos. Por fin. Bueno, pues ahí estamos. Dejamos a un vencedor del Sella en K1 y nos toca hablar de... ¿De qué nos toca hablar? Ya lo tenemos ahí en imágenes con nosotros, a don Manuel Merillas Modero, subcampeón del mundo de montaña y carreras por montaña. Oye, Manuel, te lo dije in situ, te lo repito. Enhorabuena, ¿cómo estás, demonio? ¿Eh? A ver, creo que tenemos pequeños problemas con Manuel, yo creo que son problemas de audio o que está, cuando hablaba con él esta semana que quería hablar con él, porque bueno, aparte Manuel y yo somos amigos, nos conocemos desde hace más de 18 años, ya cuando él era un enano, ahí le tenemos, bueno, está en su casa descansando, bueno, ahí la cobertura que hay, igual a lo mejor el problema le tenemos por ahí, pero bueno, vamos a intentar, le tenemos ahí, madre, escúchame, estás más guapo, te veo más guapo. No hay manera. Manuel, ¿tú a mí me escuchas? Ahora sí te tengo. A ver, quita el wifi, a ver. Bueno, Manuel vive
vive alejado de todos estos mundos. Él, ya sabéis que le gusta también estar un poco apartado de cuando sobre todo quiere desconectar después de, bueno, pues como fue Mundial. Bueno, os pongo así un poquito en precedente. Yo sé que muchos de los que estáis viéndonos desde casa sabéis de qué estoy hablando. Ahí le tenemos, estamos intentando... A ver, Manuel, ahora... Ahora, mira, Ahora, si ahora va un sí te poco escucho. mejor. Ahora sí te escucho. Ahora te tengo. Venga. ¿Tú a mí me Pues escuchas? voy a quitar el vídeo por si acaso, para ver si va mejor el audio. Vale, pon el teléfono de la que quitas el vídeo, pon el teléfono en horizontal. Horizontal. Sí. Bueno, con el vídeo, sin el vídeo parece que estoy hablando con un fantasma, porque lo veo en negro todo. Bueno, lo que como os comentaba antes, este fin de semana pasado fue el Campeonato del Mundo de montaña y trail running por la Real Federación Española de Atletismo y tuve el placer de poder estar allí trabajando de speaker también, pues eso, viviendo pues una semana con un fin de semana súper intenso, disfrutando con los mejores y con las mejores corredoras del mundo de carreras por montaña, y uno de ellos os decía que era pues Manu Merillas, que le tengo ahí en la oscuridad. Manuel, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Estás por ahí, Manu? Vale. Bueno, nada, Sí, no sí, te estoy aquí. preocupes. Vale, pues con el audio, aunque no tengamos visión directa contigo, con el audio nos imaginamos que estás en casa en pijama, con las zapatillas, tranquilamente. Ahora te iba a decir comiendo un bocadillo de chorizo, pero ahora tu nutricionista te lo quitó, macho. Eso se me jodió ya. Eso ya no hay Digo, manera. que Oye, todavía de estoy verdad, por tío, el jamón. lo que te decía antes, enhorabuena, tío. Oye, ¿cómo estás, tío? Pues bien, la verdad que, a ver, no costó en exceso recuperar, pero sí la chaqueta está en el cuerpo. Y la verdad que he podido ya acumular esta semana algún entreno así curioso y guapo. Y ya con ganas de continuar con lo que queda de temporada. Oye, yo recuerdo esa mínima conversación que tuvimos tú y yo, ¿te acuerdas? En esa salida, justo momentos antes, no sé si 15, 20 minutos previos antes a la salida de la distancia short trail, la distancia de maratón, los 45 kilómetros, y hablábamos tú y yo en petit comité y me decías, Rubén, vengo muy bien, vengo con muchas ganas, vengo muy bien. Y vaya que si venías, tío. Sí, hombre, ya sabes que algunas veces te tengo soltado el dato Lo final de sé. lo que puede llegar a ser de tiempo. Alguna vez tengo acertado, esta vez he fallado, me cago en 10. No me encontré tan fino como yo me esperaba, pero la Bueno, verdad que aún así pero no por planté tanto, ¿eh? cara a todo Dios. No No, por pero bueno, tanto, ¿eh? el número que te di era bastante curioso que hasta tú mismo te sorprendiste. Sí. Bueno, te he dicho que no lo vamos a dar, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, eso va a quedar en una cosa entre tú y yo, porque el Eso es. tiempo dará o no dará la razón, porque de hecho el maratón, al ser el mismo, se va a saber, se va a saber. Oye, yo no te voy a decir, porque sé que a ti esto te da un poquitín igual, no te da igual, pero bueno, sé que te da más o menos igual, el decirte que eres subcampeón del mundo para ti no deja de ser un número, pero ¿cómo estás viéndote entre los mejores del mundo, tío? Porque al final yo sé que incluso te quedó ese en el cuerpo de poder haber luchado por la medalla de oro. Pues bueno, al final es como si te tomas un postre que es el 80% dulce y el otro salado. Ya, Vamos a decirlo así, si ya estamos hablando ahora de comidas y de comer bien. Yo iba con la intención, a ver, también te digo una cosa, hace 2 meses mi intención era no correr prácticamente. O sea, no tenía ya, yo la idea de plantarme en esa salida y menos ni siquiera intentar ir a por unas medallas, top 10, nada, vamos, ya me vistes cómo estaba cuando la travesera, que esa alma en pena que se movió por los picos de Europa no era prácticamente ni yo. ya, Y plantarme allí, pues bueno, me planté allí con la convención de que podía conseguir algo grande viniendo de donde venía y la idea era luchar por ganar. O sea, es que tanto yo como Jesús, a medida que íbamos viendo cómo el cuerpo iba mejorando día tras día, y claro, esto es un proceso muy largo, mucho más largo de 2 meses, que es lo que ya, llevamos, ya. veíamos que era posible. ¿Y por qué no intentarlo? O sea, salimos a ganar. O sea, no hay más. Yo sabes que siempre salgo a ello, Sí, sí, lo pero sé. salí a ganar con todas las vamos, con todas las ganas del mundo y no solo ganar nos valía, intentábamos ganar incluso con margen, ya que bueno, nos sorprendió ahí Frederick, pero si no hubiera sido por Frederick, al siguiente le hubiéramos sacado 6-7 minutos, que para un mundial sería una barbaridad.
Sí, sí, es una barbaridad. De todas maneras, yo creo que también te pilló desprevenido a ti un poquitín el tema de que Frederic es un corredor que tú ya hace años que conoces, hace 8 o 9 años que conoces. Es un corredor, bueno, que suele ser, permíteme la expresión, un poco alocado, suele salir siempre a darlo todo y normalmente, en este caso no fue así, al final petó, o sea, petaba y bueno, siempre te veías primero, ibas con esa sensación de decir, bueno, yo sé que Frederic es un loco, sé que Frederic va a salir, pero va a llegar un momento en el que le tengo ahí. Jugabas ahí con un margen de 3 minutos, 4 minutos como mucho, no era un tiempo que daba esas 123 curvas de bajada a la línea de meta. En algún momento pensaste, dije, no, pues Frederic tiene que cascar. Pues estaba pensándolo hasta las 4 horas 20 más o menos, que era donde Claro, empezaba la última bajada. claro, Ahí más claro. o menos estaba todo el rato convencido de que en la siguiente piedra iba a estar apoyado, vomitando, mareado o que ya no podía más con el cuerpo, porque es lo que siempre le suele pasar. Llevo compitiendo con él posiblemente desde 2018 y si me ha ganado es en carreras así más cortitas y explosivas, pero cuando es una carrera de más de 3 horas suele acabar reventando de alguna manera. Y no me lo esperaba ese resultado, porque yo cuando llegué a meta, creo que nadie de los que estábamos por allí nos esperábamos que Frederic saliera a ese carrerón. Y yo digo que él tiró la moneda, pero para que ganara le tenía que salir de canto. Y justamente va y le sale de canto. Fíjate, macho, y encima en un mundial. Ya. Bueno, eligió bien el día y el momento, así que Está claro, pero bueno, bien escúchame por una él. cosa, te voy a Enhorabuena. decir una cosa, todo lo que barajábamos antes de llegar a ese momento, lo que tú bien hablabas, 2 meses llevabas ahí con, bueno, pues con muchos cambios en tu cuerpo, ¿no? Al final con alimentación, bajaste un montón de peso, bajaste musculatura, que el otro día me lo comentaba a mí la gente, decían, me cago en la mar, Manu ya no tiene esas patas que tenía. Digo, bueno, las tiene, pero más de otra manera, las tiene más afinadas. Al final, bueno, el cuerpo te está cambiando muy a lo bestia, ¿no? Para los que te conocemos, bueno, pues esas fotos tuyas con esos cuádriceps que parece la garganta de un cantador de flamenco, ya no las tienen, ya no las tienes, ya las tienes mucho más finas, estás mucho más afinado y eres muchísimo más atlético, ¿no? ¿Qué cambios notas en ti? ¿Qué cambios notas a la hora de hacer tus entrenos? Ya no en competición, sino a la hora de entrenar tú. ¿Cómo te vas viendo? ¿En qué notas esa mejoría, en ese cambio? Pues mira, si te hablamos del entrenamiento, ahora todo está estructurado de tal forma y de tal manera que está evocado a lo que voy a hacer como objetivo. Esta Canfrán, por ejemplo. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía antes, porque yo antes prácticamente, siempre lo digo de esta manera, comía para correr y corría para comer. Imagínate cuál era Ya, mi bueno, plantel, que claro, ya, entrenaba como un animal y si hoy he entrenado como un animal, pues como un animal, como un animal, blanco y claro. en botella, no había más. Después, en cuanto a la dieta, vamos a ponerlo entre comillas, yo no digo dieta ya, igual al principio, la primera semana o las primeras 2 semanas te diría dieta, pero es que ahora te digo que es comer bien, no es comer Claro. con una cantidad fija, que si aquí hay que pesar esto, aquello, no, esto no tiene nada que ver con eso, va todos los alimentos en proporción a lo que vas a hacer, lo que necesitas absorber y un montón bueno, de historias que al final me enrollaré y tampoco entiendo yo Ya, mucho, pero estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo en estos últimos 2 meses, más que nunca en este sentido, tanto en rutinas, alimentación, dieta, etc, etc. Y quizás no tenga esos cuádriceps, pero quizás ahora mismo estos cuádriceps desarrollan más fuerza incluso que antes siendo más claro, pequeños. claro, Y claro, 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 ahora es lo lo que que... viene en el futuro Claro. va a ser, vamos, ir tirando por esta línea, no siempre estar así tan fino, porque bueno, los inviernos al final aquí son largos y a mí me gusta meter mucha chicha y para tener suficiente energía hay que tener también reservas en el cuerpo y eso vamos a intentar, pues bueno, ir buscando los momentos de la temporada para ir apretando el cuerpo cuando sea necesario. Va, yo no sé, tío, te veo, si ya estás en lo más alto, ya estabas en lo más alto, ahora vas a estar luchando, pero vamos, ahora sí de verdad llega el Manu Merillas, pero ahora el de verdad, ahora el de verdad. Oye, tío, ¿qué te Ahora, parece ahora ya Rubén, sabes que te aprecio, mamón, ya lo sabes, sí, lo sé, lleva muchos años que te conozco, por eso. muchos. Oye, ¿qué me dices del Mundial, tío? Vaya pasada la selección, ¿no? Vaya carrerón, sobre todo Alain Santamaría, después de haber hecho el April, el kilómetro vertical del viernes, que no quedó en la 13ª posición. Luego, hablando un poquito con él, me decía que él lo que más había preparado el maratón, vaya remontada que pegó el tío. Sí, al final cuando compites en una maratón como esta, con el nivelazo tan grande que hay de corredores, que al final estamos todos en un pañuelo,
Y aquí, claro, todos los que estamos entre los 30, 40 primeros salimos a ganar. O sea, es que no Sí, sí, van a está buscar claro, otra cosa. está Y claro. hay algunos que se retiran, otros que van para atrás, tiran por sacar la posición para la selección y demás. Pero al que le sale bien, como le salió a Alain, que claro, Alain también lo preparó, como todos, pero quizás ese pequeño plus que tenía al final, claro, le hizo remontar de manera increíble. Sí, Que es muchas increíble. veces yo con Jesús, esa manera de remontar era mi estrategia Sí, pasada y ahora va a claro, dejar de claro, serlo porque tú claro. Ahora tienes que imagínate salir cualquier adelante y ya carrera, está, claro. eso es, tú imagínate cualquier carrera en la que yo normalmente, por ejemplo, en una cegama, te salía el 20 y pico, el 30, me sacaba en los primera hora y media, me sacaba, yo qué sé, Remy o Kilian 4 minutos, pues ahora si consigo recortar esos 4 minutos a uno o plantarme con ellos encima y encima ya tirarme para abajo con ellos, claro, para abajo ya saben lo que hay. Para arriba no Claro, se lo imaginan, pero para no, abajo ya claro, saben lo que hay. claro. Yo Y creo que ahora se lo yo imaginan digo, ya. eso, yo ahora yo digo que ahora antes era montañero, montañero rápido y ahora soy Para montañero corredor. rápido y ahora estoy siendo deportista, que es algo Sí, sí, que ahora eres ha corredor, sí. cambiado en mí. Ahora ya soy Está corredor. cambiando. Pero Oye, claro, Manu, sigo moviéndome por picos como un demonio, ¿eh? bueno, pero eso no se te va a quitar, al final En es mi medio. tu, claro, es tu medio y tu sitio de recreo, ¿no? Como quien dice. Oye, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo el Mundial? Porque yo qué sé, tío, tenemos cosas ahí, no sé, la Tobe Alessanderson, a mí eso me parece una auténtica bestialidad lo de esa chavala, entrar ahí adelante, date cuenta que entró casi cogiendo a Antonio Martínez, tío. Sí, sí, y creo que Antonio no sabía que venía ya detrás. Él miraba para atrás, decía, y no sabía, no intuía. Se lo podía llegar a imaginar, pero no tan exagerado. Lo de Tobe fue increíble, Increíble. pero quizás también me gustaría puntualizar lo de la alemana, que la alemana, pues al final Sí, es sí, una sí, tía que aparece y desaparece, igual que sí, Tobe, sí, gana a los sí, que sí, sí, sea sí, y se vuelven a ir. sí, 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 Lo remarco porque muchas veces eso es lo sí, sí. típico que siempre pasa, que aparece 1 o 2 años y después desaparece. Ojalá no sea así y se mantenga otra vez, porque es que eso lo llevo viendo durante los últimos 20 años de mi carrera deportiva en esto, Sí. lo he visto constantemente. Y Oye, después, si tuviera que sí, puntualizar algo, me quedaría también con el tema de Jim Wasley, sí, porque al buah, final no es una carrera fácil. brutal, brutal, Les ha sacado de puntos a todo el mundo, hay brutal. tramos de correr y demás, pero ha hecho un carrero. Sí, porque todo el mundo decía que si, bueno, que si en América, que si son pistas, que es muy corredera, o fíjate aquí, de pistas Nanay de la China, y fíjate cómo jugó hasta donde él quería jugar, y a partir de ahí dijo, esta carrera va a ser para mí, voy a ser campeón del mundo, y carrerón también, sí señor, sí señor, sí señor. Eh, un grande, ¿Qué? sin duda. No, grandísimo. ¿Qué te iba a decir yo, Manu? Oye, quédate con algo del Mundial. ¿Con qué te quedas? Sensaciones tuyas, no sé, el compañerismo, porque las chicas, hablando también de las chicas, subcampeonas del mundo, porque vosotros al final quedasteis segundo, tercero y cuarto y quedasteis campeones del mundo en la distancia de maratón por equipos y las chicas segundas, con Sara Alonso, que hizo ahí un carrerón también entrando en la segunda posición en la general. Sí, no, al final aquí todos los que estábamos en la selección dimos el pellejo hasta no más poder. Yo veía las caras de algunos y los gestos y los vi compitiendo y telita. Al final todos vamos con lo que tenemos y no le puedes pedir nada más a quien da todo, ¿no? Pero No, tanto está en claro, chicas como en está chicos, claro. ya sea la categoría que sea, y en la maratón, que es la que me compete a mí, en chicos fue espectacular. El rendimiento sabíamos que iba a ser bueno, pero Brutal, yo cuando llegué a brutal. meta y pregunté, al poco tiempo, vamos, a los 5 minutos de estar ya liberado, pregunté y me dijeron que venían ahí mismo ya y que venían españoles y yo, bueno, hostias, pues entonces la hemos liado gordísima. Así que Sí, muy sí, bien, pero si tuviera que quedarme con algo en sí, particular, sí, quizás no me quedaría con eso es una alegría, está muy bien, pero yo me quedaría con una persona que me ayudó a salir del hoyo, que me ayudó a estar sano, que me ayudó a estar ya más en forma, pero eso es lo de menos, y que me está ayudando pues para estar qué bien, que bueno. es lo que yo busco siempre. No ves que muchas veces hablo contigo y te digo, prefiero Sí, estar sano, no sí, estar sí, a sí, mi sí, 100%, pero estar sí, sí, sano. sí, Y eso sí, es sí, algo que había perdido y gracias a Jesús Álvarez pues lo he vuelto a recuperar. Y yo me qué quedo bueno, con esa persona, con Jesús. qué bueno. Al final te recuperó, estás sano y eres un grandísimo corredor. Si cabe, un poquito más corredor, no montañero, Un poquito. corredor, corredor, porque Sí, sí, ahora montañero lo eras. va a ser curioso Eso lo es. que vamos a ir pudiendo hacer. Eso es. Qué bueno, Manuel. Oye, tío, que nada, que se nos está acabando el tiempo. Que nada, Manu, que ya sabes, yo contigo podría estar hablando un mes entero, tío, que nos entendemos a la perfección. Sí, Que sepas que nos vamos a hacer virales, tío, con esa entrada en meta ahí, yo dando brincos como un Rebeco, dándote la mano. bueno, pues que sea así, eso vamos, encantado la vida que eso sea
como Vale, fue y vamos. y que se repita. Luché por ello y que se repita 1000 veces, eso ya te Sí, lo digo. tío. Y además te voy a decir Así una que a cosa ver y si te lo algún digo. día, Y te en lo vez de charlar en digo. una meta, charlamos en una comida, Pues tranquilamente. sí, y te lo digo con la boca muy alta, con la boca muy abierta. Sabes que te lo digo de corazón que me alegro, de verdad, tío, lo sabes. Lo sé. Y yo me alegro solo Pues de nada, tenerte en meta, así que lo mejor sé, incluso. lo sé también. Oye, Manu, tío, que déjate de que parecemos una Ñoñería. pareja de enamorados. Tío, que nada, que ha sido un auténtico placer tenerte conmigo. Ya sabes que vas a estar enganchado al rincón siempre que yo pueda y que hagas algo extraterrestre, que vamos a seguir escuchando a Manu Merillas, vamos a seguir Por viéndote supuesto. y seguir disfrutando contigo. Descansa, tío, que bien merecido lo tienes y que nos vemos en la siguiente, pichón. Eso es. Nos vemos en la siguiente, a ver si es presencial y con más Bueno, aventuras e historias. seguro que sí, amigo mío, cuídate mucho, ¿vale? Venga, Rubén, buenas noches. Un abrazo, Un tío, abrazo. buenas noches, descansa. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, hablábamos un poquito también del Mundial. Es que se pasa volando. Decíamos, es que hoy solo tenemos 3 invitados, seguramente no vamos a tener contenido. Vaya que sí tenemos contenido. Hemos disfrutado de las 4 ruedas, hemos disfrutado de las palas, de un vencedor de las piraguas, del vencedor de la K1, entrando se me fue el santo al cielo, en la tercera, ¿no? Creo que 13ª posición entró, de la general. Solo delante de él entraron 12 piraguas dobles, K2, ¿vale? No es lo mismo que tiren 2 que tire 1. 13ª posición, ahí es nada, quedaros con esa posición. Y hemos disfrutado pues de un subcampeón del mundo, hemos disfrutado de don Manuel Merillas Molero, un amigo para mí, un grandísimo conocedor, para los que disfrutáis tanto como yo de las carreras por montaña. Pues nada, que se nos ha hecho, ya no sé ni qué decir, porque quiero decir tanto en tan poco tiempo que no me sale. Que ha sido un auténtico placer que hayáis disfrutado con nosotros de este pequeño momento, en esta vuestra casa, en este rincón del Prestosu, que nos vemos en nada, en el mes que viene. Así que disfrutar, ser felices y nos vemos. Chao. Chao. Vale, a ver, te cuento. Estos de Caja Rural de Asturias vienen con algo muy top. Y es que han decidido lanzar Fin, una nueva marca para gente joven como tú y como yo. Dicen que quieren ayudarnos a que seamos independientes, que tengamos ahorros para poder irnos de casa y que no tengamos que rayarnos por si no nos llega la pasta para irnos de festi o de Erasmus. Lo que no hacen es la típica de un banco, donde tienes que coger una lupa para leer la letra pequeña o donde no entiendes ningún tecnicismo. Venga, va, no me digas que sabes ahora lo que es el TAE o lo que es el IBAN, que por cierto, Iván no es tu colega el del pueblo, ¿vale? Vamos, que estos de Fin lo tienen claro, todo lo que no son cuentas son cuentos. Vale, venga, presentaciones hechas. Esto es Fin, cuentas sin cuentos, por fin.